Hoy nos encontramos en la ciudad de Iriamba, Carazo, en la finca Jorge, ubicada a 2 kilómetros de la ciudad de Iriamba. Aquí tenemos en esta finca cultivos de guayaba y limón Tahití. Ambos son buenos cultivos para realizar la práctica de acodo, sabiendo que el acodo es una tecnología que va a mejorar la producción y la productividad en cualquiera de los productores debido a las ventajas que este tiene. Una de las ventajas principales es de que nosotros vamos a escoger, en el proceso que les voy a decir paso a paso, vamos a escoger un árbol que ya o una rama que ya está fisiológicamente madura, lo que significa que esta planta que ya enraizada a los 2 o a los 3 meses según la especie, al año siguiente esto ya puede estar produciendo frutos y semillas según el aprovechamiento que el productor tenga en su finca. Para realizar el paso a paso de esta tecnología vamos a utilizar las siguientes herramientas. Para el proceso de la producción de acodo vamos a utilizar una navaja, esta tiene que estar también bien desinfectada, cuerda o plástico para amarrar, aserrín, una tijera de podar, otra herramienta que es muy importante es un serrucho, una sierra o la tijera si en un caso el acodo se hace en diámetros de ramas pequeñas, cloro para desinfectar las herramientas. Una vez que ya tenemos todas las herramientas y estas están adecuadamente desinfectadas, vamos a preparar el sustrato. El sustrato podría ser de varios tipos. En este caso vamos a utilizar aserrín, pero también se puede utilizar fibra de coco o musgo. El aserrín debe tener la propiedad de ser ligero y poroso, porque el acodo necesita respirar para ayudarle al desarrollo de las raíces. Por experiencia, el mejor sustrato que yo he probado es una mezcla de aserrín con el suelo donde vamos a realizar la plantación. Ese es el mejor. Solamente, ¿verdad?, tiene que colarse o tiene que quitarse algunos cuerpos físicos que tengan un tamaño demasiado grande y que el sustrato tampoco lleve ninguna otra sustancia que no sea agua u otros materiales que puedan interrumpir el desarrollo de la raíz. Esta es la textura que estamos buscando con el sustrato. Es humedecido, no reempapado. Una vez que ya lo tenemos preparado, en el plantillo siempre se va a destacar una planta que tiene características muy especiales, sobre todo en su productividad y en su vigorosidad. Nosotros vamos en busca de esa planta. Acá tenemos esta planta, por ejemplo, esta planta se destaca más que en las demás. Entonces, la vemos si no tiene daños mecánicos y que esté libre de plagas y enfermedades. Una vez que nosotros identificamos la planta, procedemos a buscar una rama. Aquí tenemos una rama adecuada en el árbol adecuado. Esta es la rama que nosotros vamos a seleccionar para realizar el acodo. Esta rama que está aquí, al ser un clon, va a tener las mismas características de la planta madre. Es una de las grandes ventajas de esta tecnología. Cuando se reproducimos por semilla,
puede darnos plantas de diferentes formas y tamaños, además que puede ser de muy baja productividad, mientras que esta rama que nosotros vamos a obtener de acá, o esta planta que un día va a ser una planta totalmente individual, va a tener las mismas características de la planta madre. Una vez que ya tenemos identificada la rama o el tallo donde vamos a realizar el acodo, procedemos a hacer los dos cortes en forma de anillo alrededor de la rama. No es malo indicarles de que la herramienta por excelencia para hacer el acodo es esta que ustedes ven acá. Pero si ustedes no cuentan con esta herramienta, pueden utilizar cualquier cuchilla, pero que esta esté muy bien afilada. Esta es una navaja común y la pueden utilizar. Es más, para que vean, voy a realizar el acodo con esta navaja que cualquier mercado se puede encontrar. Pero la herramienta por excelencia es esta que está acá para realizar la tecnología del acodo. Si en un caso el área donde vamos a realizar el acodo existen ramitas o cualquier otro objeto que nos está estorbando, nosotros procedemos a eliminarla. En este caso, pues solamente esta ramita era la que nos estaba molestando. Luego ya podemos realizar el proceso. Y vamos a hacer un anillo alrededor de la rama en la parte inferior de la rama, procurando llegar hasta lo que nosotros conocemos como el xilema, o comúnmente se le llama la madera. Una vez realizado uno de los anillos, medimos entre 2 o 3 centímetros para realizar el otro anillo. La distancia entre los anillos es muy importante y este va a depender del grosor de la rama. Entre más grosor tenga la rama, más distancia es el anillado. Por ejemplo, en especies forestales, en donde podemos agarrar retoños que tienen hasta 5 o 6 centímetros de diámetro, allí nosotros tenemos que hacer un anillo de distancia más o menos a unos 6 o 7 centímetros. ¿Por qué? Porque estas especies pues tienden a tener un cambio más productivo y pueden llegar a unirse, y eso pues no nos sirve, porque nosotros lo que queremos es que esa rama, en el corte superior de la rama, comiencen a desarrollar raíces. Entonces, en frutales, y así como tenemos esta rama que tiene en este sentido como centímetro o 2 centímetros y medio o 2 centímetros de grosor, la distancia que les digo de entre 2 o 3 centímetros es suficiente para realizar el otro anillo que ahorita vamos a realizar. Algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, ustedes ya vieron con la facilidad que hice esos cortes, pero es porque escogí una rama muy adecuada. En este sentido es una rama joven que tiene su corteza todavía bastante suave. Esa es una de las elecciones que vamos a hacer también, porque en árboles o especies forestales, comúnmente los árboles, su líber, ¿verdad? O la cáscara que nosotros le llamamos, se endurece, y eso pues no nos va a permitir hacer el acodo con éxito. Es por ello que en las especies forestales, ya les digo, a manera de aclaración, nosotros vamos a escoger los retoños o lo que le llamamos chupones en las especies forestales. Una vez que nosotros hemos realizado los dos cortes en anillo, procedemos a realizar un corte longitudinal, tratando de unir los dos anillos. Realizado eso, procedemos con mucho cuidado, y sobre todo por la parte inferior de donde realizamos el primer anillo, comenzamos a desprender la corteza de la rama. Con mucho cuidado, porque aquí es donde se encuentran los tejidos donde se van a desarrollar las raíces. Si ustedes observan, el pedazo de corteza o anillo se va desprendiendo con facilidad. Esto es porque la planta está en un proceso de reproducción vegetativo, algo que debemos de considerar también.
acá lo tenemos. Lo que hemos desprendido del árbol solamente es la corteza. Y hablando botánicamente, lo que nosotros conocemos como floema. En este sentido, aquí tenemos el xilema, el que está aquí descubierto, y entre medio de estos dos tejidos se encuentra el cambium vascular. El cambium vascular es el único tejido que tiene la propiedad de reproducirse. Ningún otro tejido lo hace y ese es el que nosotros vamos a tener cuidado. Una vez que ya hemos realizado el corte y hemos desprendido el anillo de corteza de la planta, tomamos un pedazo de plástico, preferiblemente transparente. Esto nos va a ayudar cuando nosotros estemos monitoreando el desarrollo o el proceso del acodo, nos va a ayudar a ver perfectamente cuando ya está formada la raíz. Tomamos el pedazo de plástico y comenzamos a envolverlo y haciendo pequeños paletones para poner uniforme el plástico alrededor de la rama, procurando que el anillo quede en el centro, pero sobre todo lo que queremos es que quede cubierta la parte superior del anillo. Es allí donde se va a dar el proceso y desarrollo de las raíces. Una vez que nosotros estemos seguros de que la rama ha sido cubierta por el plástico, procedemos con una cuerda a amarrar en la parte inferior del anillo. Lo atamos fuertemente para evitar en este sentido y en esta dirección que el sustrato que vamos a aplicar en lo que le podemos llamar el cucurucho, pues este no tenga fuga del sustrato. Lo distribuimos muy bien y comenzamos a aplicar lo que es el sustrato. Procurando que este esté totalmente cubriendo el anillo que hicimos en la corteza, del árbol. Le vamos dando cierta presión, no mucho, con el objetivo de que el sustrato haga contacto directo con el corte superior del anillo. La cantidad de sustrato y el tamaño que nosotros vamos a hacer en el proceso del acodo también va a depender del grosor de la rama e incluso ya puede ser aspectos personales, es decir, si usted quiere o ve que la especie de árbol donde usted está realizando el acodo es de suma importancia, entonces lo más preferible es hacer un acodo de bastante o considerable tamaño. Una vez que se está seguro de que ese contacto fue exitoso, comenzamos a amarrar la parte superior donde realizamos el anillado. No permita la entrada de agua, sobre todo si realizamos el acodo en época lluviosa. Que ya les diré qué podemos hacer cuando eso sucede. Si sobra plástico, porque agarramos un pedazo muy grande, pero es mejor que sobre y no que falte.
pues eso pues procedemos a cortar. Una vez que ya nosotros eliminamos el sobrante del plástico, algunas literaturas recomiendan que hay que envolverlo con un plástico negro. En lo que a mí concierne tal vez no es muy necesario y esto pues nos ocuparía demasiado tiempo. Es muy importante estar monitoreando todo el proceso del acodo. Y lo que vamos a monitorear comúnmente es que el sustrato que nosotros aplicamos acá mantenga su humedad. Es el éxito del acodo. Humedad, no a reempaparlo. Si en un caso observamos que es común porque el acodo dura entre 2 o 3 meses según la especie donde lo realicemos, si lo observamos que está seco, nosotros procedemos con una simple y sencilla jeringa a aplicarle agua. Y le vamos a aplicar la cantidad de agua hasta que vuelva a hidratarse el sustrato. Eso es lo que vamos a mantener solamente. Cuando nosotros vemos una gran cantidad o una buena cantidad de raíces que ya se están asomando en lo que es la periferia del cucurucho que nosotros hicimos, que el plástico nos va a permitir ver, ya es el momento de cortar el acodo. Ese es el otro paso. En ese sentido, nosotros tomamos una sierra, un serrucho, una cola de zorro que le llaman también, o una simple tijera si en un caso pues el acodo se realizó en una rama que permite utilizar el corte de la rama, la podemos utilizar. En este sentido, como esta rama pues es bastante gruesecita, tiene alrededor de 1,5 a 2 centímetros, yo voy a utilizar esa sierra. Y ese corte, cuando ya nosotros nos aseguramos que ya tiene las raíces, lo vamos a realizar en la parte inferior de la rama. Cortamos y desprendemos el acodo de la planta madre. Esta planta madre, esta rama que nosotros acá desprendimos de la planta madre, es la que ya va a formar un nuevo individuo que va a crecer, a desarrollarse y a producir bajo sus propias raíces, es decir, un individuo totalmente independiente. Además de que se pueden aprovechar las ramas que en un momento determinado el árbol puede estar exigiendo poda. Todos sabemos de que la poda en los árboles frutales, sobre todo en esta especie donde la estoy realizando, que es el limón Tahití, esta planta necesita que haya aireación en toda la planta. Entonces hay momentos en que el manejo va a exigir poda y ahí es donde podemos aprovechar ese material vegetativo para realizar esta tecnología. Así que los insto a que puedan aplicar esta tecnología y agradecer al ingeniero Raúl Hernández, quien nos ofreció, ¿verdad?, sus plantaciones de guayaba, de limón Tahití y de papayo para que nosotros pudiéramos realizar esta maravillosa tecnología. Y los insto, ¿verdad?, a que estemos pendientes de los próximos episodios de las tecnologías que la Universidad Nacional Agraria está llevando a cabo para que ustedes puedan desarrollarse en el proceso productivo de Nicaragua, que tanto lo necesita.